Bueno, buenas tardes a todos. El tema que vamos a abordar la tarde de hoy con ustedes tiene que ver sobre las recomendaciones de utilización de tratamientos farmacológicos para COVID-19, que es un tema que consideramos muy importante. Quisiera yo empezar abordando este punto desde una perspectiva ética, bioética. Tenemos un principio fundamental en la bioética que es el principio de no hacer daño, de no dañar. Este principio básico de la medicina tiene ahora un papel central en la pandemia de COVID-19. ¿Por qué digo que tiene una parte central? En todos los ámbitos se han venido utilizando tratamientos médicos, ya sea solos o combinaciones de los mismos, sin que exista evidencia de que son efectivos, y todos ellos con el potencial de causar daño. En este sentido, y si me pasa la siguiente por favor, existe un concepto fundamental que es el de la medicina basada en evidencia, en el cual se establece que la calidad de la atención médica que otorgamos depende de nuestra habilidad para tomar decisiones y de esas decisiones implementar acciones, las cuales deben de estar sustentadas en datos científicos validados. Cuando hablamos nosotros en el contexto de tratamientos médicos, nos centramos en dos cosas que son muy importantes: los beneficios y los riesgos que nuestra intervención o que nuestro tratamiento pudiera causar. En este sentido, la justificación de cualquier tratamiento médico se basa en que en un balance de beneficios sobre riesgos existe claramente una ponderación de mayor beneficio sobre los riesgos que pudieran causar. Si nosotros no tenemos evidencia de que hay mayores beneficios que los riesgos, entonces no hay justificación ni médica, ni mucho menos ética, de poder nosotros utilizar esa intervención o ese tratamiento. La siguiente, por favor. Otra cosa que es Otra cosa que también es muy importante establecer es que existen diferentes niveles de evidencia para la toma de decisiones. Si nosotros pusiéramos la evidencia en un gradiente que fuera de evidencia de bajo peso a evidencia que es muy robusta, la toma de decisiones médicas se debe de tomar en evidencia muy robusta. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo, ¿no? Puede haber evidencia que viene de redes sociales, de informes en una nota periodística, que es evidencia que realmente tiene muy bajo peso para la toma de una decisión en una intervención médica. Y por el otro lado tenemos estudios más robustos, estudios con una metodología para la obtención de evidencia a través de metodología científica, como es un ensayo clínico controlado, como lo que es una revisión sistemática, que además se publican en revistas con revisiones de pares que analizan información previa a que se publique y que le da mayor peso y hace que esa evidencia sea mucho más robusta para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la evidencia científica robusta de peso con la que contamos hoy en día sobre los tratamientos farmacológicos para COVID-19? Realmente no hay evidencia científica suficiente para recomendar ningún tratamiento farmacológico específico para COVID-19. Lo que sí sabemos es que para los casos graves y críticos, solo se puede recomendar el soporte respiratorio y hemodinámico en estos pacientes. Es que acudan a un hospital y en ese hospital se les dé este soporte ventilatorio y hemodinámico. Más adelante les voy a comentar de algo de evidencia que hay sobre tratamientos no contra el virus, pero sí para coadyuvar en este soporte ventilatorio y hemodinámico.
¿Qué debemos nosotros hacer y recomendar como médicos en los pacientes con casos ambulatorios? Ya les mencioné los pacientes que acuden a atención hospitalaria. En primer lugar, tenemos el compromiso y el deber de informar y orientar al paciente para reconocer los síntomas y el paciente sepa qué hacer, a dónde acudir y recibir atención médica cuando su caso de enfermedad por COVID-19 se agrave. Sí, la siguiente. Para cuando su caso se agrave y requiera atención hospitalaria. Interrogar a los pacientes sobre antecedentes patológicos y el uso de fármacos cotidianos que está tomando, y reiterarle al paciente la importancia de dar continuidad a sus tratamientos de manera habitual y regular para el control y el manejo de las enfermedades que ya conlleva consigo, sobre todo en padecimientos crónicos como la diabetes, la hipertensión, que sabemos que son factores de riesgo para agravar su enfermedad de COVID-19. Entonces nos tenemos que enfocar en que siga con sus tratamientos, más que preocuparnos en otorgarle otros tratamientos que inclusive pudieran estar contraindicados contra los medicamentos que ya toma para sus enfermedades habituales. Como ustedes ya saben, existe una lista larga de tratamientos que han salido en diferentes partes y que los pacientes están recibiendo, y realmente no se recomienda el uso de ninguno de los fármacos que ustedes ven en la lista. No se recomiendan, no están indicados, no sirven, no existe evidencia de que tengan algún beneficio ni en pacientes ambulatorios, ni como tratamientos para prevenir, ni en pacientes con enfermedad grave y crítica de COVID-19, y sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos y no se deben de administrar. Existen otros tratamientos farmacológicos que siguen en etapas de generar evidencia científica, la siguiente, que tienen el potencial de generar algún beneficio, pero que todavía no se cuenta con la evidencia robusta para su recomendación abierta para el tratamiento de COVID, sino que se tienen que seguir utilizando por medio de ensayos clínicos controlados en pacientes hospitalizados bajo condiciones muy, muy estrictas, con el objetivo de evaluar la efectividad y la seguridad de estos tratamientos antes de que se puedan ofrecer a la población en general y que se puedan prescribir. Están en fase de investigación y esos son algunos de los medicamentos que están en fase de investigación hoy en día en nuestro país. La siguiente, por favor. Como les mencioné antes, hay algunos tratamientos con los cuales ya se cuenta evidencia de su potencial beneficio. Tiene que quedar muy claro que es solo para uso en pacientes hospitalizados, bajo condiciones muy específicas, con guías de manejo muy, muy claras, las cuales ustedes podrán encontrar si la consultan en el micrositio de la Secretaría de Salud. Ahí vienen descritos, y estos son la dexametasona y los anticoagulantes. La dexametasona se ha demostrado que a dosis bajas en pacientes hospitalizados que requieren soporte con oxígeno suplementario puede tener un beneficio, igual que los anticoagulantes en pacientes hospitalizados bajo dosis y esquemas muy específicos pueden coadyuvar en el tratamiento de estos pacientes que se encuentran hospitalizados. Su uso en pacientes ambulatorios es muy riesgoso y está contraindicado. No tiene ninguna indicación en ese tipo de pacientes. La siguiente, por favor.
¿Cuáles serían entonces las conclusiones? El tratamiento de COVID-19 debe de basarse, como cualquier otro tratamiento, en evidencia científica de eficacia y seguridad, apoyada en ensayos clínicos con metodología adecuada y robustos. El hecho de que estemos en una pandemia no quita que las cosas se deban de hacer bajo un método y una solidez científica de obtención de evidencia. Al contrario, ahorita nos obliga a ser mucho más estrictos en qué hacemos y cómo lo hacemos, porque tenemos que cuidar la seguridad de los pacientes. El empleo de medicamentos sin evidencia y efectividad fuera de ensayos clínicos para obtener estos es altamente cuestionable y debe de ser reportado inmediatamente a la autoridad sanitaria de cualquier uso de medicamentos fuera de la información que se tiene de su prescripción actual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos medicamentos que tienen indicaciones muy claras para prescribirse para otras patologías y que se están prescribiendo como recomendación para pacientes con COVID, y eso está totalmente fuera de la norma. No va a proporcionar ningún beneficio a los pacientes, no nos va a ayudar a generar la evidencia científica que necesitamos para poder llegar a los tratamientos que sí pudieran ser recomendables y que ponen en riesgo también a los pacientes. Éticamente está mal, no es lo correcto. Y le pediría yo ahorita a Letze que hablara cuáles son las recomendaciones que le tenemos que dar a la sociedad. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Tenemos un mensaje que es sumamente importante para la población y que queremos darlo de una manera clara porque es fundamental que cada uno de ustedes en casa nos ayude a replicarlo, nos ayude a cuidar de su salud. Si me pasas la siguiente, por favor. Y es la automedicación. Evidentemente, todas estas guías de práctica que salen y que están públicas en la página de coronavirus tiene la información científica y esta información es algo que día a día cambia y que existe toda una serie de grupos de expertos a los cuales les agradecemos por su dedicación, por esta parte que tienen en términos de compromiso de estar revisando la literatura, tanto en SINSAI, en las diferentes instituciones, SIMS, SISTE, que nos ayudan a coordinarnos y que nos ayudan a tener estos elementos de respuesta claros para acciones, para alineamientos en términos de cuáles son estos medicamentos, estas intervenciones en salud que realmente le ayudan a la población en pacientes graves, aquellos que requieren hospitalización, pero también en aquellos pacientes ambulatorios. Recordemos que la gran mayoría de las personas cuando se infecten por SARS-CoV-2, cuando desarrollen COVID-19, estarán con síntomas leves o tendrán una sintomatología que no necesariamente significa que requerirán tratamiento hospitalario. Sin embargo, aquí también tenemos el mensaje de evitar la automedicación. ¿Por qué es importante? La automedicación es un riesgo para la salud de la persona, en primera instancia, por varias razones. La primera de estas es que todos los medicamentos, todas las intervenciones al final que tenemos pueden generar reacciones secundarias o adversas de dichas intervenciones. Si nosotros tomamos un medicamento, este medicamento tiene una razón de ser y tiene una indicación precisa para lo cual el profesional de la salud lo indica y nos permite entonces, justo haciendo este balance entre riesgo y beneficio, saber que va a tener un beneficio para la persona a la cual se le está indicando. Si nosotros tomamos medicamentos de forma indiscriminada, perdemos esta parte de una evaluación del riesgo de cada uno de los individuos. No podemos tener paquetes de atención generalizados y decir para todos sirven esta serie de cóctel y con esto vamos a mejorar, porque eso no va a cambiar la realidad en términos del seguimiento de las personas con COVID-19 y al contrario, los pueden poner en riesgo. Han habido, justo por esta parte de
pues conocemos la incertidumbre que genera el enfrentarnos día a día ante un elemento tan complejo como es la pandemia por SARS-CoV-2, algunos medicamentos que tienden a utilizarse con frecuencia, y ustedes mismos los han preguntado durante las diferentes conferencias de la noche, donde prácticamente sale y es de uso común, o lo vemos de repente que nos hablan familiares, amigos, y de creo que ya me dio COVID, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué compro? Y entonces esto es una inquietud genuina de las personas, y lo importante aquí siempre es no automedicarse. ¿Por qué? Algunos elementos tan sencillos y de uso común que se popularizaron, por ejemplo, como fue el uso de la hidroxicloroquina, y que de hecho algunas personas todavía lo siguen utilizando para pacientes ambulatorios o para tratamiento de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, pues sabemos que incrementa los riesgos de ciertas complicaciones, específicamente complicaciones en el corazón. Hace que el corazón lata muy rápido o lata de una forma desorganizada, algo que se conoce como arritmias, y eso puede generar un problema importante para la salud de la persona. Inclusive en los estudios que están publicados se incrementa el riesgo de muerte de las personas que toman estos medicamentos. Entonces, para empezar, esto tiene un efecto sobre la persona. Tienen otros efectos secundarios, por ejemplo, el uso de ivermectina puede llegar a dar dolores de cabeza, pueden llegar a dar algunos problemas en la piel, y que por lo tanto requiere esta supervisión directa de un profesional de la salud. Lo que sería antibióticos, la acitromicina, que también se llegó a utilizar de una forma discriminatoria, sin tener realmente un enfoque en seguimiento de las personas. Lo que sabemos es que su uso puede condicionar algunas complicaciones, y que por lo tanto tampoco la tenemos que dar en estos pacientes ambulatorios. No la compren, no consigan recetas para tenerlas por si acaso me sirve. El mensaje es claro: no se recomienda ninguno de estos medicamentos para pacientes ambulatorios. Si me pasas la siguiente, por favor. Y la siguiente razón por la cual no se debe de automedicar en términos de riesgo para la salud de la persona es, número uno, las reacciones adversas y secundarias, y número dos, que existen cierta serie de interacciones medicamentosas. Cuando nosotros tomamos un medicamento, se puede eliminar por diferentes vías. Se puede eliminar, por ejemplo, lo más común es que sea a través del riñón o a través del hígado. Si estamos tomando algunos medicamentos que también se eliminan por estas vías, lo que puede condicionar es que se incrementen o disminuya la cantidad efectiva de esos medicamentos en la sangre de las personas, y que pueda llevar a efectos secundarios de esta interacción. Por tomar algunos de estos medicamentos que para COVID no tienen ninguna razón de ser en paciente ambulatorio, puede llevar a que medicamentos que son sumamente importantes de repente, por ejemplo, para los pacientes que requieren inmunosupresión o que toman ciclosporina o demás, bajen concentraciones, se alteren concentraciones de otros medicamentos que se utilizan para las convulsiones, o que en medicamentos que son tan frecuentes como serían las estatinas para el colesterol, que lo toma una proporción significativa de las personas, y recordemos de este grupo vulnerable, pues se genera un incremento de riesgo de lesión de los músculos, algo que se llama rhabdomiolisis, y que puede condicionar un problema severo en la salud de las personas. Entonces, también en términos de la salud de la propia persona, no se automedique justo por estas dos razones importantes en la salud de ustedes. Si me pasa la siguiente, pero no nada más pensemos en uno. Tenemos que pensar, y esta pandemia nos ha enseñado que somos más fuertes si estamos pensando por el bienestar de toda la población. La automedicación no solamente va a tener un efecto dañino para la salud de la persona, también puede tener un impacto
importante para la salud de la población. Y tenemos que cuidarnos los unos de los otros, y los otros. Entonces, la primera y gran preocupación es falta de abasto de medicamentos. Y esta falta de abasto de medicamentos puede ser para tratamientos tan importantes como son los tratamientos antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Al principio de la pandemia también hubo rumores de que si se tomaban medicamentos antirretrovirales, esto disminuía la posibilidad de desarrollar COVID o de tener complicaciones graves. Ya hay estudios inclusive publicados que no sirven para el tratamiento de esta infección por SARS-CoV-2 y que por lo tanto no se recomienda su uso. Si nosotros los compramos, dejamos de tener estos medicamentos disponibles también para las personas que sí lo requieren. Lo mismo para personas con enfermedades autoinmunes. Y también una parte importante en el uso de antimicrobianos es el riesgo que tenemos para el desarrollo de resistencia antimicrobiana de los microorganismos. Existe un gran riesgo que tenemos en nuestro país ya de décadas por el mal uso de los antimicrobianos, por la emergencia de microorganismos extensamente drogoresistentes. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos estas bacterias, hongos, inclusive parásitos que pueden desarrollar esta resistencia, lo que va a significar es que después no tengamos armamento, no tengamos antimicrobianos para luchar contra estos agentes, y cuando nos enfermemos de otras cosas, entonces no vamos a poder tener estos medicamentos que son sumamente útiles para la protección de la salud y que hicieron un cambio en términos de la sobrevida de la población. Entonces, es importante pensar en la persona y es importante siempre pensar en nuestra comunidad. Si me pasas la siguiente, por favor. Y bueno, las recomendaciones que sí tenemos que seguir, evidentemente hay que tener esta continuidad de los medicamentos de base. Si una persona es una persona que tiene diabetes o que tiene algún otro tipo de enfermedad crónica que requiere tratamiento, pues hay que continuar con el abasto de estos medicamentos para asegurar que las personas tienen acceso al tratamiento que requieren y que por lo tanto van a ayudarnos a evitar complicaciones en términos de sus tratamientos. Mantener estilos de vida saludable, es importante, la hidratación adecuada de las personas también lo es, la dieta, la actividad física, ahora que estamos todavía en diferentes entidades, pues en semáforo rojo o anaranjado, pues necesitamos hacer algunos cambios en términos de nuestras acciones dentro de casa y poder reactivarnos físicamente en este sentido. Y preguntar, es importante tener esta parte de acción y liderazgo por parte de las personas. Cualquier programa de salud pública es muchísimo más fuerte si es liderado por la comunidad, si tiene la voz de las personas y las comunidades en el centro. Y esto significa la alfabetización en salud, que sepan cuáles son las acciones que van a ayudarles, pero específicamente la activación. Yo con esta información que tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago para realmente asegurar de cambiar ese riesgo? Estoy haciendo cambios en mi dieta, estoy haciendo cambios en términos de mis actividades para mejorar mis rutinas y disminuir riesgos en términos de salud mental, como nos han explicado los diferentes equipos que han venido en estas diferentes conferencias, y creemos que esto es importante, que las personas no se queden con dudas, que se acerquen al personal de salud, y es mejor preguntar que después decir, pensé que no iba a pasar nada, pensé que esto era seguro y por lo tanto no supe que interactuaba con mi medicamento y que me podía dar una complicación grave a mi salud. Esto es fundamental, seguir estas recomendaciones que se encuentran públicas, que cada día se dan en pro de que las personas pues puedan tomar las mejores decisiones en términos de su propia salud. Gracias.